Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Gracias por estar con nosotros hoy en este nuevo encuentro que hacemos a través de Estudio 1051, contenido consentido para un público que queremos tener siempre muy, pero muy consentido, muy mimado. Gracias por estar con nosotros hoy. Recordamos que estamos grabando este especial de hoy y también transmitiéndolo a través de nuestra cuenta en TikTok, Estudio 1051. Además, también lo hacemos a través de Instagram, en todas las redes sociales, Estudio 1051. Hoy es 30 de julio, cuando estamos grabando este especial. Y lo decimos porque ya se cumplió un poco más de un mes del doblete sísmico que vivió Venezuela. Y vamos a conversar con un invitado que es psicólogo. Vamos a hablar con Eric Arias, quien es psicólogo. Vamos a hablar con él. Recuerden que su cuenta en Instagram es @psicoclaves_, @psicoclaves_. Y su número telefónico en Venezuela es 0424-288-0769. 0424-288-0769. Hoy, por supuesto, hablaremos de cómo ha visto la evolución de lo que es el comportamiento del ser humano, de la sociedad, niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, en fin, de la sociedad desde el punto de vista psicológico, el comportamiento que hemos tenido y qué secuelas puede dejar para nosotros esta situación del doblete sísmico. Denis Pereira, Brayson Carrasquel, Marilyn Pérez y este servidor James Berleón, le acompañaremos durante este especial del día de hoy. Buenas, bienvenido entonces, Eric, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Hablar de este tema es bastante complejo, no es fácil conversarlo, especialmente porque actualmente seguimos experimentando ciertas circunstancias de la secuela de todo lo que pasó. Ujú. Ciertamente ha pasado un mes, pero bueno, en algún punto aún estamos en una fase de superación, de reconocimiento de la situación traumática o de los eventos catastróficos que ocurrieron y muchas personas todavía siguen en contacto con la idea del rescate, con la idea del poder ayudar al otro, con la idea de hacer los procesos de transiciones y recuperación de la vida cotidiana. Y bueno, el mensaje prácticamente es ir paso a paso, ¿no? En compañía además de una planificación pública, estatal, que nos permita a nosotros, a la ciudadanía común, tratar pues en la mayor lo mayor posible, pues ir recuperando todos los efectos, que no solamente es el efecto psicológico, Ujú. es el efecto real de haber perdido una vivienda, el efecto real de haber perdido amigos, a vecinos. Entonces, es un conjunto de factores que van a generar, por lo menos de manera momentánea, condiciones de crisis, ¿ok? Recordemos que crisis no es igual a trauma, ¿no? La crisis es un evento que ocurre de manera inesperada, donde hay una desorganización de toda tu vida cotidiana de manera momentánea. Ok. Y el trauma es como la cicatriz que deja todos estos eventos que son eventos dolorosos, que son eventos que generan un desgaste en lo físico, en lo psicológico y en lo social, Ok, especialmente. claro, pero entonces la suma es, presentamos la crisis Es correcto. y esa crisis nos va a dejar trauma. No necesariamente, y eso es lo curioso de nosotros Ujú. los seres humanos. Los seres humanos tenemos una capacidad de afrontamiento. Esto ocurre generalmente cuando esas capacidades, esas habilidades de afrontamiento se ven desbordadas y se ven superadas constantemente. Ok. No es lo mismo lo que nosotros clasificamos como estrés agudo, Ujú. ¿ok? Que depende de todas estas variables. Por ejemplo, después del evento, el cuerpo reacciona de manera natural, como una manera adaptativa, una reacción normal, común, adaptativa, para poder responder a la situación de gravedad que ocurrió tras el terremoto. En la medida de esto, el ser humano puede reaccionar de distintas formas. Puede estar en un estado de shock. Hay personas que no logran elaborar verbalmente lo que ocurrió, pero sin acciones. Es decir, su capacidad de respuesta se sostiene para salvar a otros, por ejemplo. Y otros, bueno, sí comienzan a agotarse, a debilitarse físicamente, no duermen, etcétera, y se ven mucho más impactados emocionalmente, Ok. donde vemos, bueno, el aislamiento, el llanto, el sufrimiento. Incluso hay personas que han llegado a tener alucinaciones, desorientación de la realidad en la que están inmersos, como pues un mecanismo de disociarse o de aislarse de todo el impacto emocional que eso pueda generar.
Cuando te decía al principio que es complejo, es que no podemos generalizar todo lo que le ocurre a cada persona dentro del terremoto. Cada quien lo está viviendo de una manera y creo que ahí está nuestra habilidad, ¿no? De esa empatía. Bueno, yo recibo y abrazo en la manera en cómo esto te está afectando a ti. Y evidentemente hay ahorita, bueno, con todo este tema de las redes sociales, una comunicación capaz muy digital en términos del sufrimiento, porque yo estoy viendo lo que está pasando en La Guaira, yo estoy viendo cuáles las opiniones de algunos Afectados. afectados también, y entonces eso de alguna manera, como un espejo, ¿no? Ujú. Me va a ir trastocando también mi realidad. Y Ok. entonces hay personas que han desarrollado culpa por la necesidad de ayuda, que es parte también de esas fases de crisis, de atención, donde nace de alguna manera alguna especie de heroísmo, de altruismo completo, donde yo me desentiendo incluso hasta de mi propio sufrimiento con la intención de poder tratar de sobrellevar y sobrevivir a una situación que me desorganizó, ante una situación que me generó mucho estrés y ante una que me generó mucha angustia, mucha ansiedad, y yo soy capaz, por lo menos en este momento, de manera momentánea, ayudar, Ujú. a sacar escombros, a buscar comida, a preparar comida, fue una manera también de enfrentar esta realidad traumática. Cuando tú hablas del tema de la culpa, Ujú, hay mucha gente, claro, entiendo yo que esta situación que vivimos en Venezuela, hay distintas formas de mirarlo, porque hay uno que vivió en la zona cero. ajá, Él tiene una forma de asumir lo que sucedió, pero vemos otros que no fuimos afectados quizá como ellos, que en cuadro comparativo sufrimos un miedo, un temor, un susto, ujú, pero que de repente no tuvimos las pérdidas que ellos tuvieron, más allá del susto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cada quien vive las cosas de su forma, lo afecta de una manera u otra, dependiendo de cada caso. Pero cómo la persona que siente culpa de repente, cuando nosotros que trabajamos en medio de comunicación ajá, y que tenemos que entretener, que divertir, tú dices, ¿cómo lo hago? Sabiendo que hay una cantidad de personas que ahorita están pasando la situación difícil. Entonces tú dices, ¿cómo lo hago yo, por ejemplo? Los que están en radio, los que trabajan con el tema de música, de conciertos, de entretenimiento, hacer inclusive el trabajo que hacemos nosotros, generar contenido, etcétera. ujú, Sientes como la culpa de que, oye, yo estoy aquí haciendo esto y ellos están allá sufriendo. ujú. ¿Cómo manejar eso? Mira, ha sido interesante porque, por ejemplo, hay muchos que se han dedicado al entretenimiento, a la actuación, por ejemplo, como Ujú, circos, como incluso que se disfrazan, ¿no? ajá, De algún héroe y van y comparten con los niños y tienen como una cercanía a partir de lo que ellos siempre ofrecen, ¿no? Em, yo creo que acercarse al sufrimiento del otro tiene que ser principalmente desde el respeto, ok. ¿ok? Y eso es algo que se criticó mucho. No es para hacer turismo de la tragedia, no es para hacer ganar likes, ¿ok? Y entonces hay como una discusión que es comprensible. Si yo no muestro esa realidad, ¿quién se entera de eso? Ok. Pero también es cierto que un factor ético es cómo yo lo muestro. Y en ese sentido hemos sido muy críticos y algunas personas no han querido ser expuestas y te lo dicen. Oye, no me grabes porque yo estoy pasando por una situación dolorosa, yo no quiero que me vean así o yo no, o qué haces aquí grabar en vez de ayudarme, ¿no? Entonces, Exacto. interactúas junto a esa realidad y no hay nada más sano que poder preguntar, oye, mira, te puedo hacer una entrevista, no con el hecho de una vez, se te murió no sé qué quién, y entonces lo que hacemos es revictimizar sin querer con la intención de dar una noticia, ¿no? Ujú. Entonces, creo que Una noticia que ya es pública, notoria, comunicacional y notoria. O sea, yo no tengo que reincidir en decirle, o sea, cuéntame cómo se murió tu ser querido, claro, qué ojo, sentiste, cómo lo viviste. por Esa es la parte quizás de morbo que algunos sí, criticamos. por supuesto, y ojo, yo entiendo el trabajo periodista, del periodista, yo no soy comunicador social, pero es lo que he podido recabar, Ujú, captar en las personas que me lo dicen en consulta que en algún punto eso pasaba a otro plano de interés, ujú, más allá de, oye, ¿cómo te llamas tú? ¿Hay algún familiar? Entonces, la conexión de la comunicación o el actor que comunica desde la materia del periodismo debe ser muy ético y responsable y que su información pueda ser útil. ¿Cómo te llamas tú? ¿Hay alguien en que podemos recurrir contigo? Algo que tenga un propósito ujú, después de interactuar y además de grabarte, ¿no? Lo que sí es cierto es que las redes sociales
es como una cueva de Platón, ¿no? O sea, solamente muestran una realidad de la situación y en ese aspecto hay que ser como muy críticos. No solamente es el que sufre, también es el que de una manera muy valiente, de una manera pues muy heroica, muy altruista, es capaz incluso de bloquear y decir, no, yo tengo que sacar a mis familiares que todavía siguen allá adentro. Y no lo ves llorando, no lo ves como en un estado de neutralidad. Ujú, ¿Qué pasa? Que eso es también parte del efecto de las consecuencias de un impacto emocional, de un impacto emocional producto de la situación de ujú. catástrofe. Después que eso ocurra, generalmente es como una curva, ¿no? Al principio te sostienes, mantienes, utilizas todos estos recursos, pero cuando es un choque de adrenalina, ¿no? Lo que ocurre Eso para te iba a poder preguntar, eso te iba a moverme, para preguntar. poder aguantar, no duermo, no como, no, pero llega un punto donde ya cuando te encuentras un estado de tranquilidad, en un lugar seguro, eso comienza a florecer. Hay colapsas. Ahí colapsa, es lo que llamamos el colapso. Ok. ¿Qué hacemos nosotros? Pues en este caso los psicólogos, tratar de contener ese colapso, entender que ese colapso es parte del proceso de impacto, de shock, y ahí es cuando acompañamos al ser humano en ese proceso de recuperación. ¿Ok? En el que incluye redirigir servicios adecuados para que la persona pueda ser atendida lo más próximo posible, verificar cómo están sus hábitos de sueño, de comida, de compañía o las necesidades, no solo psicológicas, sino también físicas que necesite. ¿Ok? Si necesita echarse un baño, si necesita mayor intimidad, qué tipo de recursos psicológicos y físicos para poder estabilizar su cuerpo. Ujú, Eso es muy importante. Claro, eso ocurre en los primeros momentos de crisis, ¿sí? Ya luego hay como una naturalización del proceso de crisis, ¿ok? En donde hay una nueva organización. ¿Qué es una nueva organización? Que a pesar de que yo estoy yendo a la Guaira constantemente, haciendo este trabajo de manera voluntaria, etcétera, y tengo contacto constantemente con esa realidad de sufrimiento, yo de alguna manera me blindo para poder seguir elaborando una acción que pueda ser de interés para yo luego enfrentar el sufrimiento. ok. Eric, estamos conversando con Eric Arias, quien es psicólogo. Su cuenta de Instagram es @psicoclaves_bajo, @psicoclaves_bajo, el número telefónico 0424-288-0769. Estamos desde Venezuela, desde Guarenas, con este contenido que generamos en el día de hoy para Estudio 1051. Hablar de los refugios, de los centros de atención donde están las personas de manera temporal, una temporalidad que no sabemos Ujú, cuánto tiempo lleva. Saca unas personas que salieron forzosamente de imprevisto ujú. de su ecosistema natural Es y que fueron correcto. llevados ahora a otro ecosistema donde van a cruzar caracteres, comportamientos, actitudes y una forma de vida que no es la cotidiana para ellos. Ujú, ¿Qué trabajo hacen es ustedes correcto. como psicólogos para que esas personas vayan entendiendo dónde están y por qué están? No solamente por la situación de Ujú, crisis que vivieron, sino cómo convivir ahora con personas que no son absolutamente nada tuyo, ujú. donde no tienes la privacidad que tenías en tu casa y que tienes que aprenderlo a manejar sin saber cuánto tiempo vas a estar allí. Bueno, creo que lo principal, y te lo digo por experiencia, que es que la mayoría sabe por qué está ahí. Ok. Em, y de alguna manera, la idea no es revictimizar el hecho porque es como, pero bueno, ¿qué haces aquí? Bueno, justamente porque vengo de la tragedia de La Guaira. Em, Realmente los campamentos están diseñados eh, y se les dice como para mantener una fase de recuperación, una fase de sostenimiento. Es cierto, una de las análisis que yo hacía recientemente era el hecho del asistencialismo. O sea, esa asistencia constante, invasora, Mm. no permite que eso de alguna manera se regule. El hecho de hacer el salto, ¿no? Estaba en mi casa y ahora estoy aquí. Entonces, muchas personas, ¿qué necesitas? ¿Qué buscas? O sea, es como que si de alguna Una manera, intromisión en su sí, es como espacio. que si el apoyo al final termina convirtiéndose en una sobrecarga. Y en ese aspecto, los campamentos han sido muy respetuosos en el sentido de, ¿quieres comer? ¿Te gustaría hacer esto? ¿Te gustaría participar en tal y tal actividad? ¿En qué quieres colaborar para dedicar el tiempo que vas a estar aquí de manera transitoria mientras organizamos todo el tema legal, el tema de tus papeles? Muchos perdieron sus documentos porque estaban en su casa. Entonces,
la asistencia social debe ser desde el respeto y la dignidad humana, ¿ok? No desde la victimización de la situación, sino que todo lo contrario, incluye al campista, a la persona que está en esta situación de campamento transitorio, para que pueda aprender incluso nuevas habilidades que no tenía Ok, estando fuera del campamento. ok. Habilidades de reconstrucción de la vida, planificación de un nuevo propósito, contacto de las redes de apoyos que están externamente, familiares que estaban en otros estados, etcétera, con la seguridad social de que puedan estar allí garantizándose lo que es atención médica, atención psicológica, atención psiquiátrica, atención de medicina de todos los niveles, ginecología, pediatría, etcétera. Incluso en muchos de los campamentos hay psicopedagogos que llevan el proceso de la escolarización en niños. Sí. Entonces, de alguna manera se ha hecho un gran esfuerzo y las personas, el ciudadano común, ha hecho también un gran esfuerzo de llevar recursos, ¿ok? Ujú, De brindar actividades. Hay personas que van a los campamentos a ofrecer de repente una tarde de recreacional para los niños, orientación hacia los padres. Sí es cierto que no todo es bonito. Hay ujú, también factores que hay que estar muy pendientes, como es el cuidado y la protección del niño y niño adolescente para la prevención, por ejemplo, del acoso y el ujú, abuso ujú, sexual infantil. ujú. Y eso es una realidad que se ha visto, se han recibido algunas denuncias, pero me da la impresión, por lo que más o menos me han comentado, es el hecho que se han sido atendidos, pues, en Ok, esa realidad. Tal vez ok. no todos, ¿ok? Pero sí es importante que los padres cuiden a sus niños. También se ha visto una sobrecarga del cuidado de los padres hacia los niños, porque, bueno, tenían sus rutinas, y bueno, lo dejaba en el colegio, me dedicaba a trabajar, descansaba, iba, venía. Entonces ahora, pues, dedicar al 100% también vemos que muchos padres han sentido ese cambio, ese impacto que tú mencionabas. Ujú, Em, y a mí me parece muy curioso, y yo lo comentaba con algunos colegas, que este terremoto no solamente despertó el hecho de una nueva adaptación y que eso sea estresante, sino de repente también se plantean nuevos problemas de vida. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi pareja? O la convivencia de mi pareja. Veo esas fracturas porque ya hay un factor existencial. Es decir, ya me doy cuenta que hay una vida y una muerte. sí, Entonces hay momentos de explicación, ¿no? De quién soy, quién es esta persona para mí. Entonces comienza a haber todo un nuevo diálogo un con la análisis que vida. nunca hacías. Sí, hay un nuevo diálogo con la vida en este momento. Y eso es importante decirlo, y es también parte de esa elaboración de la pérdida. Sí, O sea, ¿qué significaba ahora mi vida? Porque ya lo perdí todo, entonces, ¿quién soy? ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? ¿qué ¿Cómo yo viene ahora? recupero todo lo que perdí? Ujú, Entonces hay una nueva pregunta que, si bien puede generar de alguna forma un debilitamiento emocional, que por la añoranza, por la tristeza, por la hora, imagínate todo lo que yo me esforcé, todo lo que yo invertí, para algunas personas puede ser un factor de, es una meta, es algo que tengo que renovar, es algo que tengo que reconstruir, es algo que tengo que continuar, pero para otras no. sí. Entonces, allí es cuando en algún punto el psicólogo pues acompaña ese proceso de identificación de un nuevo plan de vida y de un nuevo propósito. Sí, cómo orientarlo para Ujú, volver a empezar, que forzosamente hay que exacto. recomenzar de nuevo en este caso, Ujú, ¿no? Eric, vamos a hablar también del venezolano común que no está viviendo en la ujú, tragedia, que no está ujú, allí ujú, en los centros en estos refugios, no está allí la persona, pero está de repente conectado siempre por redes sociales, está ujú, recibiendo bombardeo de revivir ese momento. Cada vez que se mete en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube, lo bombardean con videos o documentales sobre la tragedia, pero sobre la parte más negativa de la tragedia. O sea, sí, no lo ayudan o no nos ayudan como quien dice, ok, ciertamente no es fácil de superarlo, por pero supuesto que realmente no, ya claro. pasó y Ujú, tenemos que comenzar a reconstruir la vida todos. Y yo te decía eso del sentimiento de culpa, del ajá, pesimismo, ajá, porque en eso nos conectamos todos los venezolanos, todos. Pues eso nos afectó a todos, no solamente el que vivió la tragedia en la zona cero, ujú, sino cualquier cantidad de personas que de repente no perdió su casa, no tuvo muchos daños en su inmueble, pero que el impacto lo afectó de manera importante. ¿Cómo hacer también para que esas personas se desconecten de tanto bombardeo, entre comillas, mediático, que lo ajá. mantiene como quien dice que eso fue ayer?
Sí, sí, es muy interesante cómo nuestro cerebro aún necesita mantenerse conectado con esta noticia y no nos damos cuenta que caemos nuevamente en un ciclo vicioso de revictimización de la situación. Esto es una huella social y el dolor es colectivo. A todos los venezolanos nos duele algo que ocurre en otro estado. O sea, nosotros tenemos un nivel de red de conexión que somos como una gran matriz, ¿no? O sea, un gran árbol que tiene un conjunto de raíces y nos conectamos. Es impresionante Sí, sí. la simbología colectiva que tenemos nosotros los venezolanos. Y en este aspecto, una de las recomendaciones que son necesarias es tener momentos de descanso del uso de las plataformas digitales, Ok. o sea, del TikTok, etcétera. Porque por más que tú no quieras, vas a ver la noticia, porque como ahora está siendo algo relevante, mediático, pues bueno, por distintas razones. O sea, ya sea por visibilizar la situación, como para hacer una denuncia o como para ayudar a una persona que pasó por una situación de crisis. Entonces, lo importante aquí es cómo nosotros estamos utilizando las redes sociales y además cuando ponerle un momento de stop, de decir, bueno, ya, yo creo que ya es momento de ya no sobrecargarme de una realidad que sigue siendo desde las redes sociales la misma. Porque, por ejemplo, cuando tú agarras la red social TikTok, ni siquiera revisas la fecha de cuándo fue. Exactamente. Entonces tú piensas, tu cerebro ve la imagen y no la entiende, no la procesa como que, y a decir, bueno, ¿en qué fecha fue esto? No. Ujú. Inmediatamente la imagen que tú estás viendo, los niveles de procesamiento te van a indicar que fue en tu presente, que es ahora lo que estás viendo. Y aunque no estemos allí, y es el efecto, yo le llamo eso el efecto cine, que el efecto cine de película de terror. Sí, sí, Es sí, una sí. pantalla, está ahí, pero igual te asusta y sientes el mismo terror como que si estuvieses metido Sí, sí. dentro de la película de terror. Entonces, la recomendación es reducir el uso de estas plataformas, así tal cual. Es decir, yo voy a dejar mi teléfono por tan solo 20 minutos y me dedico a hacer otro tipo de actividad. Ok. Otra cosa que podemos hacer es tratar de evadir, ¿ok? O de difuminar el hecho o la intención de acceder a este tipo de noticias en momento cuando yo dejo el teléfono aparte. ¿Por qué? Porque estas son técnicas que te ayudan a autorregularte. Entonces, si por ejemplo dejas tu teléfono guardadito en una caja y cuentas 20 minutos, puedes dedicarte a hacer algún tipo de ejercicio, a elaborar estar en la cocina, hablar con el vecino, hacer jardinería, hacer cualquier actividad que te pueda servir para tratar de alejarte momentáneamente de esa conexión que además se ha convertido en esta generación algo muy adictivo. Es decir, tú no Ujú. puedes dejar tu teléfono, ahí la gente trabaja, ahí la gente se comunica, allí tienes guardado fotos, memorias. Entonces, es digamos que es como un cerebro externo que tenemos Sí, sí. y Porque es delicado porque, bueno, realmente si nos damos cuenta, dejamos de hacer muchas cosas que también son importantes para nuestra recuperación, pero estamos pendientes del teléfono. sí, porque eso es como cuando uno está en televisión y comienza a ver una película de terror. Ajá, Uno sabe que se va a estresar. O es sea, correcto. uno sabe, así la haya visto 3, 4, Ajá, 5 veces, ajá, sabe que se va a estresar y sabe que va a revivir el pánico como quizás lo vivió la primera vez que vio la película. es correcto. Pasa más o menos lo mismo cuando estamos Pasa, sí, sí. conectados con las redes Tal sociales. cual, cuando usted ve que el edificio se cayó, las personas llorando, etcétera, hay personas que incluso entran en crisis luego de que ven este tipo de contenidos. Y la idea no es que sea restrictivo el contenido de este tipo, ¿ok? Sino que nosotros mismos tenemos que ver el sentido de lo que vemos. O Ujú. sea, eso es un nivel de conciencia donde uno asume lo que ve, la responsabilidad emocional también. O sea, es como, por lo menos hay personas que me dicen, yo no me siento preparada para bajar a La Guaira. ¿Eso está bien o está mal? Y es cuando viene lo que tú me comentaste, ¿es culpa o no Ujú. es culpa? Entonces, si usted no se siente preparado, no pasa nada. Ok. O sea, no es algo em, que pudiera ser así en ese momento. De repente, preocúpate por recuperarte, por estabilizarte y cuando te sientas preparada para hacerlo o preparado para hacerlo suficientemente un rol de apoyo, a elaborar ese rol de apoyo, pues adelante. Pero debes recuperarte, aceptar que también eres afectado Ok. por la situación, no tiene nada de malo. Ok. Porque así, por ejemplo, que nosotros estamos preparados para eso, también nosotros nos vemos afectados.
Entonces, si, ¿cómo cuidar al otro si no aplicamos nuestro propio autocuidado? ¿Ok? Entonces, es momento de descansar, es momento de comer de manera saludable, es momento de hablar con alguien, Ujú, es momento de buscar compañía, es momento, pues bueno, de salir un poco del entorno y buscar un espacio saludable. Yo incluso les recomendaba a algunas personas que dentro de su casa, que han sufrido daño, que verificaran realmente cómo es el espacio y lo etiquetaran como ok. así como cuando etiquetan afuera, que aparece Protección Civil y Ajá, etiqueta, amarillo, azul, exacto, con amarillo, unos verde, colores. rojo. También háganlo ustedes, Ok. coloquen alguna etiqueta que les señale, les haga sentir seguro visualmente que su casa está en buen estado. Ujú, Eh, y bueno, justamente en las primeras semanas, muchas personas sentían que hasta su cuerpo temblaba, justamente por ese efecto posísmico, ¿ok? Es un síndrome que puede durar alrededor de un mes específicamente y eso hace que incluso te cuestiones si es tu cuerpo el que está temblando o es externamente el entorno que está volviendo otra vez a vivir esta experiencia. Y eso es una manera de reflejar una experiencia de miedo, sí, de no querer revivir otra vez esta situación y pasaba mucho con las réplicas. Entonces, un poco como para resumir esto, es el hecho que uno, debemos tener como mucha conciencia cómo comunicamos en la tragedia. ¿Ok? Podemos ser mucho más críticos, podemos ser mucho más empáticos, y sé que la intención periodística actual ha sido poder ayudar al otro, pero a veces intentando ayudar al otro lo revictimizamos y lo exponemos, ¿ok? Entonces, eso es una responsabilidad que hay que asumir. sí. Este es un país que ha sido golpeado por muchos acontecimientos en los Bastante. últimos años. Es increíble, yo digo que como que estamos en un examen. Yo creo que el florecer está cerca, ¿no? Porque Ajá. hemos pasado dificultades que, bueno, ya tiene que estar la luz del túnel allí. Sí, mira, de manera objetiva, Venezuela ha sido un país golpeado no solamente por factores políticos, sino también por factores sociales, la delincuencia, la pobreza, la migración, y creo que ya hemos venido arrastrando heridas Ujú, constantes. Pasa lo del terremoto y mira cómo todo se configuró para de alguna manera expresar un sentimiento nacional, que es el hecho de la asistencia, que es el hecho de la preocupación por los distintos niveles de respuesta. ujú, Muchas personas, bueno, han comentado, es visible, notorio, de no entender el hecho de la cercanía del Estado hacia un nivel de respuesta. ujú, ujú, Y eso es una denuncia que hay que escuchar hasta cierto punto, ¿no? No para ofendernos, no para justificarnos, sino para entender qué fue lo que ocurrió. Es decir, había un sistema claro sobre cómo atender un terremoto, ujú. porque Venezuela no es de terremoto, pasan cada 70, Y 80, menos de ese nivel. y menos de ese nivel, y es Y doble comprensible. terremoto, que entonces estos días, un mes después, resulta que la Oficina de Movimientos Telúricos de Estados Unidos dice Ujú, que no fueron los dos en Yaracuy, sino que uno fue en Yaracuy y ajá, otro fue en La Guaira. es Y correcto. un mes después, alguien se descubre, mira, no, no fueron los dos allá, fue uno aquí y uno, el más fuerte fue en La Guaira, en las Ujú, costas de La Guaira. O sea que la misma oficina de Estados Unidos, supuestamente la más conocedora, ajá. un mes después se entera que el segundo terremoto fue en el estado La Guaira. Entonces, claro, ¿qué debemos plantearnos entonces ahora, de ahora en adelante? Bueno, construir edificaciones que cumplan con un nivel de diseño e ingeniería, pase lo que pase, no importa Mejorar si. los estándares. Exacto, o sea, que sea un estándar común en la elaboración de un edificio que tenga esta parte de la ingeniería antisísmica Antisísmica, sí, sí. para prevenir este tipo, porque la naturaleza es a veces muy incierta. Fíjate que ni siquiera unos medidores más avanzados pudieron detectar, como tú me estás comentando, esta realidad. Em, pero esto también demostró que el venezolano está hecho de hierro, Ujú, porque hemos pasado por el COVID, hemos pasado por el apagón, hemos pasado por la situación de la subida y la bajada económica, ujú, hemos pasado por ahí había incluso unos videos que decían, que enumeraban las fechas de las situaciones dolorosas que hemos vivido en Venezuela. Y nosotros los psicólogos siempre hemos estado de una manera como muy objetiva con respecto a eso,
porque realmente lo que a nosotros nos interesa es el hecho de cómo se siente el ciudadano común, cuál es la psicología del venezolano ante todo esto. Estamos hablando de dos aspectos, ¿no? Un, un, un ciudadano venezolano ha desarrollado unas capacidades de resiliencia pero a punta de palo, Mm, ¿ok? No a punta de un proceso de crecimiento, ha sido un proceso de resistencia más que todo. ok. Y ese nivel de resistencia nos ha permitido a todos nosotros reorganizarnos. Hay gente que tiene una visión como que es que se acomodaron a la situación. No, es que hay situaciones tras situaciones y no nos da chance de replantearnos realmente hacia dónde queremos ir. No termina una cuando ya entramos en la Que no otra. termina uno cuando termina otra. Entonces es como un problema tras otro. Entonces, ¿en Mm. qué momento te sientas para poder dialogarlo? Entonces entramos en una fase de resolución del problema. ¿Ok? No nos sentamos a dialogar como de repente hacen otros países donde elaboran proyectos independientemente de la gestión política que tengamos, em, que eso realmente debería ir cambiando paso a paso, ¿no? En el hecho de los factores comunes no deberían estar politizados. Y Y yo hay voy gente que decía, no politicen el la tema de tragedia. la Y yo tragedia. voy justamente a eso que Ajá, estás hablando allí, porque uno tiene que tener mucho cuidado, porque hablar de esto es caminar con un tema muy neurálgico en Venezuela, que es la totalmente. política. Y que en el caso nuestro estamos en dos puntos muy antagónicos, Ajá, que nadie se da cuenta que son muy parecidos. Ellos están tan separados que ya se están tocando, ¿no? Están como ajá, dándole la vuelta al globo y tocándose en el otro extremo. Pero no nos damos cuenta que todo le estamos metiendo el tinte político y total. no entendemos que, mira, tenemos que conversar, tenemos que entendernos, tenemos que dialogar y dialogar en todos los niveles, La no solamente en el polarización, alto gobierno, sino inclusive entre vecinos, en lo residencial. sí, sin duda. Una de las cosas que nosotros detectamos y que se han hecho muchísima investigación es el hecho de cómo la polarización política ha afectado incluso familias, relaciones de Ujú. pareja. En muchas ocasiones hubo un momento donde era muy similar entre Magallanes y Caracas. Esa rivalidad, claro, una rivalidad deportiva, tenía otra Era tinta, tajocosa. sí, claro, ¿no? Em, pero realmente el hecho de ayudar a otro no debería tener un tinte político. Ujú, Y observo con preocupación que estamos volviendo a una realidad de polarización política en una situación de terremotos que no preguntó de qué color era que no uno o era otro, sin ¿no? duda alguna. Y creo que yo no sé si el terremoto ahora nos enseñará que somos venezolanos independientemente y que debemos plantearnos un nuevo proyecto Ujú, de cómo hacer las cosas en la ciudad. Eh, Preguntarnos si estas decisiones que estamos tomando son lo mejor para todos los venezolanos ujú, generalmente. Y eso es una postura que tiene que ser llevada a cabo con mucha delicadeza, em, sin además pensar en el hecho de si el otro es o no es, como tú decías, ujú. que todos estamos pasando por la misma situación, pero hay un eje neurálgico, ¿ok? Que son las decisiones. Y creo que esto nos enseña a nosotros que las decisiones políticas sí tienen un impacto en la forma en cómo respondemos a las catástrofes, Claro, claro. en la forma en cómo hoy en día muchas personas, a pesar de toda esta situación, siguen viviendo crisis laborales, el sueldo no alcanza. Entonces, ver cómo el venezolano se autoprotegió, eso es algo digno de estudio. Fíjate, Eric, que hay una parte de todo esto que está pasando con el doblete terremoto sísmico, el doblete sísmico de La Guaira y que afectó a toda Venezuela, que yo quiero plantear esa pregunta, pero Ujú, entiendo que no es fácil, porque, por ejemplo, hemos aprendido algo, pero yo creo que no es el momento, no es el ujú, tiempo todavía, porque ujú, estamos todavía con la pintura fresca de lo que pasó ujú, en el doblete sísmico. Habrá que esperar dentro de 6 meses, un año, y analizar cómo abordamos esta etapa, ujú, porque ujú, cuando alguien me dice a mí, mira, que el Estado no respondió, sí respondió, bueno, hay que analizar cuál era la respuesta, porque de repente la gente te dice, bueno, los primeros que estuvieron fueron los vecinos, pero es que son los que tienen que estar. ujú, Pero cuando tú analizas las estadísticas, y esto quizás a veces molesta desde el punto de vista político, pero es una realidad, tembló en La Guaira, afectó a Caracas, afectó Guarenas, Guatire, afectó Valles del Tuy, Maracay, Valencia, afectó Los Teques, afectó ujú, también la gente del Junquito, también nos decían que Petare. Entonces, ujú, todos los organismos de seguridad de esas zonas
tuvieron que atender también esas zonas. Ujú, ujú, Y cuando la mayor masa de problemas se presenta en La Guaira, yo no puedo mandar los bomberos de Caracas para La Guaira, porque ujú. están atendiendo en Caracas. Yo creo que en algún momento todos estuvimos como muy ocupados atendiendo la Al situación. vecino, Ujú. al cercano. De hecho, hoy en día, los rescatistas, los voluntarios que se dedicaron a rescatar, a ver situaciones muy dolorosas que no me gustaría comentarlos por Ujú, acá. Sabemos muy bueno, ya es como muy evidente, sí. lo complejo que es ver un cuerpo en un estado delicado de descomposición, de reconocimiento. O sea, todo esto generó un proceso de paso a paso. Ujú, Así lo vi yo. ¿Ok? Como que, bueno, llegaron los primeros los vecinos, luego llegó este, luego, y así fue reconstruyéndose en esa misma dinámica. No es como una carpa que vas y colocas y listo, y adentro están las medicinas y adentro está esto, no. Yo lo vi como un proceso de paso a paso y reconstrucción. Y esa espera fue lo que yo creo que generó como un impacto doloroso y generó esa perspectiva, esa sensación de desasistencia. Y eso hay que analizarlo, yo te lo decía, con mucha perspicacia. ¿Qué fue lo que pasó? No, había los recursos, no los había, estaban planificados, estaban dispuestos, no estaban dispuestos. Y más allá de quedarnos en el hecho de no llegaron, sino en el hecho de si vuelve a pasar, ¿qué hacemos? Exactamente. ¿Qué pasa mañana si se presenta Ujú, otra vez? ujú, Porque hace unos meses atrás hubo un terremoto también, de mucho menos intensidad, sí. que lo sentimos. Ahora nos agarraron estos dos y hemos tenido muchas réplicas después de este terremoto. Quiero preguntarte también, porque ahora hay un porcentaje que a mí me sorprendió cuando alguien dijo por allí que el 80% de los venezolanos bajó en su teléfono una aplicación que sigue los sismos. Y Sí. entonces la persona está constantemente recibiendo Ajá. notificaciones de cuántas veces ha temblado en el día. Bueno, para que alguien no se la descargó. Entonces, no, no, es que hay varios. Y Sí, tú sí, ves, sí, entonces sí. te dicen, mira, ya van 2000 y tantas réplicas después del terremoto. Entonces dice, no, pero hubo un terremoto, pero este fue de 2.5, Sí. este fue de 3.5, Ujú, y ya ujú. casi somos especialistas en el tema de los movimientos telúricos. Sí, y eso pasa como el hecho de que estás buscando tanta información que casi te da la sensación de conocer todo lo que Ujú, está pasando. La gente veía esto como una manera de sentirse segura y protegerse. Era en un estado de alerta de supervivencia que capaz sí tenía un efecto protector. No tiene que ser nada más un efecto estresante, sino un efecto protector de estar pendiente, de asegurarse. Y ahí es cuando nosotros hicimos la contención en el hecho de lo estratégico. Es decir, bueno, quieres cuidarte, está bien, no pasa nada. Qué bueno que quieras cuidarte. ujú. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a colocar entonces en una mochila con gasas, con Exacto. agua, con latas, etcétera, cercanas a ti, ubicar las zonas seguras, ¿ok? O construir una zona segura por si vuelve a pasar algo, ¿no? Ujú, Otra cosa interesante que está pasando y que lo traigo a colación es el hecho de la identidad, de dónde vienes y de dónde estás. ok. Muchas personas están sufriendo y a veces es muy complejo entenderlo, que es como ese factor de transición que yo te explicaba, ¿no? Yo estoy ahora en un refugio, pero quiero estar allá otra vez en mi casa. Hay personas incluso que pueden revivir el hecho de, mientras estoy en el refugio, imagino que estoy en mi casa. Mm, Entonces, creo que es importantísimo hacer un análisis psicosocial sobre esa sensación de identidad de las personas que viven en La Guaira. Yo le preguntaba, ¿se decía guaireño o se decía guairense. guairense? Entonces, un local del estado de La Guaira me decía, no, guaireño. Ujú, Entonces, el guaireño tiene un amor muy profundo por su localidad. Se me contaba, por ejemplo, me encantaba visitar la playa con mis amigos, tenía una vida y esa exactamente. vida se ve afectada y alterada porque estoy bajo cuatro paredes, en una rutina, en un momento. Entonces ahí es como hacer contención del objetivo real, que es estar en un campamento, que siempre se lo decimos, un campamento de transición. Pero sí ocurre que hay una incertidumbre, una angustia sobre la recolocación familiar, por ejemplo, Ujú, donde muchos, pues bueno, tienen muchas dudas sobre qué va a pasar, si irán a La Guaira otra vez o los mandarán a otros estados. Ese análisis debe
debe ir de la mano con la gestión pública, ¿ok? Considerando lo psicológico, con lo arquitectónico, con la responsabilidad social del Estado de no vulnerar el derecho de reconstruir otra vez la vida en la misma localidad. Y ese es un tema que Ujú. es importante analizar porque el Estado no la tiene Por fácil. cierto, sí, muchos, por cierto, veo también crítica sobre cómo vas a volver a La Guaira. Ujú. Y yo le pregunto a los japoneses, ¿cómo van a volver a Japón? Sí, a los chilenos, a O los a los chilenos, mexicanos. ¿cómo van a volver? No es el hecho de eso, sino cómo nos vamos a acercar a la realidad de la reconstrucción de La Guaira, porque estaríamos vulnerando una identidad, una vida completa. O Ujú. sea, no es hacer un borrón Una y cuenta historia, nueva, no, una no, una historia. historia. Muchos guairenses tienen una historia maravillosa en su pueblo y no podemos vulnerar esos aspectos. Entonces, la gestión pública debe ir de la mano de esa idea, esas creencias, esa cultura de ese ser humano que se está desarrollando allí. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad que vuelva otra vez de una manera distinta y reconstruida a su localidad? Sí, y es lo que te decía, que el Estado no la tiene fácil porque tiene que Sí. incluir la parte de arquitectura, la Ajá, parte de ingeniería, el tema social, ajá, el tema de la sociedad donde él, la idiosincrasia que él tenía, es correcto. porque en La Guaira todo giraba en torno al turismo, a Ujú, la playa, al entretenimiento, porque el que vendía repuesto, ¿a quién le vendía? Al que ajá. está haciendo vida en la playa, sino al que está en el puerto, en el aeropuerto, o sea, es un ecosistema completo que se mantenía allí en Exactamente, equilibrio que se exactamente. vio ahora interrumpido. Gracias a Dios, muchos de los refugios se colocaron ahí mismo en La Guaira Ajá, y de una u otra forma mantienen conexión. Hay gente que decía que habían que sacarlos de allí para que desconectaran con La Guaira, pero la mayoría, los que han sido consultados, dicen, ujú, yo de La Guaira no me voy. es Y es correcto. un lugar común que te dicen todos, personas adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, yo de La Guaira, yo quiero que me reconstruyan mi vida aquí. O Exacto. sea, hay un arraigo con La Guaira. Es correcto, es correcto. Y creo que no podemos vulnerar eso. Tenemos que Ujú. ser mi recomendación sería al Estado, ¿no? Tratar de mediar con respecto a esa idea que tienen los pobladores de La Guaira, porque además eso garantiza la capacidad de un Estado en considerar el aspecto de la salud mental como un eje fundamental para el crecimiento de su población. Ujú. Entonces, si nosotros no consideramos lo psicosocial, no podemos avanzar justamente porque no pensamos en el hecho de cómo se siente una persona en volver otra vez a donde fue feliz, donde pasó su infancia y que lo saques de allí. Eso puede generar un efecto rebote y un efecto negativo em, en ese ser humano, porque estás, digamos, borrando o de alguna forma desviando lo que era su historia de vida. Entonces, creo que el efecto positivo podría ser el hecho de reconstruyamos La Guaira juntos, Ujú. volvamos a La Guaira una gran potencia y permitamos que las personas que pasaron por la situación decidan. Exactamente. ¿Ok? Porque así, bueno, tienen derecho a no asistir por todo lo que ocurrió, por supuesto, pero que decida si en algún aspecto quieren incluirse. Como tú has dicho, la mayoría pues Sí, ahí sí, ha sí. aceptado la asistencia Han social. hecho encuestas y la mayoría dice me quedo en La Guaira. Mire, Totalmente. estamos conversando con Eric Arias, quien es psicólogo, su cuenta en Instagram, psicoclaves-bajo, psicoclaves-bajo, y el número telefónico 0424-288-0769, 0424-288-0769. Eric, el tema del Ujú. miedo, hablamos hace rato de eso. El venezolano o el ser humano le gusta ser miedoso, la persona no quiere sentir miedo. Y hoy en día andan con rabia, con molestia, Ajá, reaccionan de manera agresiva en muchos casos porque no hayan cómo enfrentar ese miedo. ujú, Esa es la primera parte. Y la segunda parte de la pregunta es para ti, como profesional de la psicología, en distintos niveles de edad, ¿quién es la persona que ha sido más afectada? ¿Qué grupo? Niños, adolescentes, ujú. adultos jóvenes, adultos mayores, psicológicamente hablando. Bueno, generalmente y de forma muy curiosa, las poblaciones vulnerables se clasifican en las primeras edades, ¿ok? Versus también en las edades mayores, Ok. ¿ok? Pero me he dado cuenta que el infante de repente no eh, ha tenido como una idea, eh, eh, digamos, como
como no muy conscientes del hecho de la situación de catástrofe, ¿no? Porque vive en un mundo todavía que no ha concebido el problema general como lo Ujú. puede hacer un adulto. Ojo, no quiere decir que el niño no se vea afectado por, por, por la emoción, por la pérdida, por estar en un lugar que no es suyo y se haga preguntas. Exacto. Pero veo muchos niños jugando en los campamentos, veo muchos niños conociendo nuevos amiguitos, estudiando, etcétera. Siento que el adulto sí reporta mucha más síntomas depresivos, de duelo, de impacto, de preocupación ante la responsabilidad que debe sostener de reconstruir nuevamente su vida. Y en cambio el adulto mayor eh, tiene esta sensación de pérdida de todo por lo que trabajó. Sí, lo ¿Ok? perdí todo. Pero aún así, muchos que han vivido la experiencia previa, por ejemplo, la de 1999, Ujú. eh, en algún punto ellos dicen, es que yo ya pasé por esto. Y no, la manera en cómo reaccionamos en este momento es distinta porque algo nos quedó de Un esta aprendizaje. experiencia que no quisimos aprender de esa forma. Nadie, te lo puedo asegurar, Ujú. pero tienen una noción como más estratégica, como más de mantener un momento la calma y de ser agentes de producción, de utilidad, de colaborar, de participar, de sostener. Entonces, me parece impresionante cómo los adultos mayores se levantaron y dijeron, yo sé esto, pasé por esto, yo te puedo sostener. Mm. No quiere decir que las personas adultas mayores no sufran, es lo que yo te decía, son fases, son momentos. Exacto. Estamos viviendo un momento donde, bueno, inicialmente estábamos en shock, a todos nos impresionó, pero luego pasó esa fase de la curva de ayuda, no sé si la conoces, que es Sí, una sí. curva de ayuda donde viene la fase altruista propiamente para atender la emergencia, eso va disminuyendo. De hecho, por ahí hay una hermosa campaña que es el hecho de no dejen de ayudar. Mm. A mí me parece eso muy importante. Que no ha terminado por eso la curva de la ayuda Exacto, todavía. no, no, no. Hay Disminuyó un sectores donde poquito. requieren Ujú, todavía muchos sectores, porque hay ujú, centros de acopio principales que son atendidos, ujú, pero hay una especie de satélites, de ujú, zonas satélites que ujú. requieren ser atendidas también. También, entonces, ahora, bueno, si ya lograron abastecer o ayudar lo suficiente, bueno, seamos agentes de detección de necesidades, es decir, Ujú. bueno, ¿dónde hace falta? ¿Qué podemos hacer? Puntualizarla. Puntualizarla, ser mucho más eficientes, eficaces. ¿Ok? Ujú. Esto es una experiencia de ayuda y la ayuda hay que saberla hacer. Sí, Y ahora, pues bueno, estamos en una fase de poder recuperarnos emocionalmente, ¿ok? Del dolor, de la pérdida, del sufrimiento, y al mismo tiempo luego iremos a una fase, que es lo que tú decías, que tal vez no estamos en el momento para hablarlo de tal manera, pero sí va a llegar un momento, tal vez con los años, tal vez con el tiempo, o con la ayuda social y la estabilidad de un nuevo lugar, pues en algún punto aprenderemos y ahora conversaremos sobre esto, sobre lo que debíamos hacer, lo que no debíamos hacer, los aprendizajes, lo que teníamos que ahora reconstruir o con quién hablar o qué políticas vamos a generar para que esto no nos vuelva a pasar como un aprendizaje, ¿ok? sí. Entonces es una curva, ¿no? Primero viene el impacto, luego viene un hecho de activación de supervivencia, ayudar al otro, de mantenernos activos, de hacer todo lo posible por recuperar las circunstancias, el momento, y luego viene un momento donde tenemos que descansar, donde el cuerpo te demanda, somatiza, se estresa, nivela todos aquellos recursos que comenzaron a moverse, que agotaron física y Baja psicológicamente la adrenalina. y en ese momento decaes, colapsas. Entonces, Ujú. en ese momento de colapso viene también un aspecto que es el hecho de me estoy recuperando poco a poco, ¿ok? De todo ese esfuerzo que yo hice, entonces vuelvo otra vez a un estado de estabilidad, ¿ok? Entre comillas, Entre normalización. comillas, una normalización, ¿ok? Donde tú ves a las personas ahora siguen trabajando, incluso las personas dentro de los campamentos van a sus trabajos. Ok. ¿Ok? Y eso es impresionante, porque eso habla de un recurso vital como Ujú. el trabajo. Por ahí yo incluso hice un cuestionamiento sobre cómo muchas empresas reaccionaron de una manera responsable y otras no, ¿ok? Donde les exigía, bueno, a mí no me importa que se te haya quedado la casa, tú tienes que venir a trabajar. Sí.
Sí. Eso está mal y hay que Sí. decirlo, eso está mal. Así de Hay un simple. caso que me sorprendió, un instituto universitario, Ajá, una joven que tenía que presentar un examen ajá. y le dijo al profesor, mire, se cayó mi casa, perdí mi casa, no puedo presentar. Le dijo, bueno, no importa, el examen es a las 7 de la mañana. No, 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 Y no, se no. hizo viral en redes sociales Sí, no, y inclusive. está mal, no conozco el caso, pero ya con el hecho de mencionarlo, lo moralizo, ¿no? Porque uno tiene que tener un poquito de empatía. Ujú. Pero así también hubo trabajos donde, por ejemplo, bueno, no te preocupes, sabemos estas circunstancias que estás viviendo, ¿cómo te podemos ayudar? O sea, eso es humanidad Sí. en otros términos. Hay Y empresas que aportaron dinero hay inclusive vía empresas bonificación para que es trabajadores, para que correcto. pudieran trasladarse o de repente cubrir algunos gastos de esos días de manera puntual. Ujú, ¿Sabe ujú, cuando decía lo de los niños? Y creo que es una responsabilidad que se ha hecho muy bien en los refugios. ujú. Han aplicado aquel principio hollywoodense de la vida es bella. O sea, aquella Sí, famosa sí. película donde Ujú. por encima de todo, en medio de la guerra, el niño tiene que vivir su etapa de niño. Es Y correcto. vuelvo allá porque, ok, el niño es una cosa, pero una población que he leído por allí que es bastante frágil en estos temas Ajá. es la adolescencia, porque el Ujú, niño ujú, no conoce muchas de las cosas que pasó, pero el adolescente lo conoce, lo vio, pero adolece del entendimiento ujú, para saber de lo que sucedió. ujú. ¿Cómo manejar ese tema de los adolescentes que no se van a poder a jugar carrito de repente porque la vida es otra cosa, sino que ellos están en una etapa de que quieren entender y quieren saber qué pasó y por qué pasó? Bueno, creo que es importante generar el espacio para poder gestionar esas creencias, para gestionar esos pensamientos y que ellos puedan ir elaborando bajo sus propios criterios qué fue lo que ocurrió y cómo se sintieron. ¿Ok? Y ir evaluando aspectos conductuales, o sea, cómo se está autocuidando, si ha dejado de comer, si ha hecho un cambio drástico que ponga en riesgo su vida, Ujú. cómo acompañarlo desde el silencio, del estoy aquí, qué piensas tú sobre la situación, especialmente porque el adolescente eh, a nivel en términos de personalidad y en términos también de su neurodesarrollo, está tratando de buscar un criterio, su identidad. Entonces, necesitan participar también en la definición de lo que pasó. Entonces, justamente esa definición es la que acompañamos, sin distorsiones, sin exageraciones, sin incongruencias, sino que él pueda integrar, es decir, que pueda relatar lo que ocurrió de una manera significativa, pero de una manera también responsable, que se vea que está participando en un proceso de recuperación psicológica, pero si no existe un espacio como este dentro de los refugios, evidentemente no, el adolescente generalmente se aísla, Exacto. pero se aísla porque siente que capaz lo que piensa, lo que cree, lo que siente va a ser cuestionado. Eso, a eso me refiero, porque de Ajá, repente entonces, él no quiere sentir miedo. Él se exacto, considera que él es valiente, que él es ajá, fuerte, que él puede con todo. Y de repente eso puede afectar sus estados de ánimo. De repente es un muchacho que era correcto. muy tranquilo se pone agresivo, se Ujú. pone violento o se encierra. Es correcto, son los síntomas más típicos, incluso en la adolescencia. Pero creo que cuando el abrazo familiar, el entendimiento y la escucha, el amor incondicional al adolescente que pueda drenar, que pueda llorar, que pueda contar lo que le sucede, sin juzgarlo, sin criticarlo, sin sobreexponerlo también, sin hacerlo sentir culpable por lo que piensa y por lo que siente, es un primer paso. Ok, Y además siempre generar ese vínculo de confianza. Si en dado caso eso no llegara a existir, creo que la mejor recomendación es buscar un profesional en el área de la salud mental que, pues bueno, que le permita establecer un vínculo de diálogo sobre lo que pasó. ok. Y el psicólogo sabe, nosotros tenemos muchas herramientas para tratar de no revictimizar el proceso. Ujú. Revictimizar significa volver a llevar al paciente, a la persona, al dolor sin contención. Ok. Si me puedes ¿Ok? responder en concreto, en base Ajá. a términos, por ejemplo, cuando van al refugio a atender a las personas, pueden haber 100 personas, 200 personas en el refugio, ¿cómo abordan los problemas? ¿En Ujú. colectivo, individual? ¿Qué tiempo le dedican a cada caso? Sí, claro, generalmente uno hace una identificación de necesidades. Ok. ¿Lo Uno hacen ustedes verifica, mismos o alguien que dirige le dice? Ok. nosotros,
digamos que el trabajo en refugio es multidisciplinario. Ujú. Está hasta el promotor, el trabajador social, Ok, está ok, el encargado del campamento. Todos colaboramos y de alguna manera todos primero nos informamos. ok. Y Es todos como vamos como por una una especie de mesa de misma, trabajo. exacto, hacemos una mesa de trabajo y nos vamos comunicando, Ok, ¿ok? Vamos aprendiendo uno de cada uno. Y siempre con una línea que es conservar la dignidad, ok. ¿ok? Y respetar el proceso de vivencia en el campamento. Eso pasa por, bueno, enseñar a los padres en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, pasa por enseñar a los padres una crianza positiva, de enseñar a los padres a cómo gestionar sus emociones, cómo ayudar a los niños a comprender la situación de crisis y cómo reaccionar ante ella, ser un modelo, ¿ok? Ujú, De gestión emocional positiva, especialmente porque los niños, bueno, siempre ven esas figuras parentales como su guía para poder reaccionar ante ciertas situaciones ujú. difíciles. Y además de eso, también hablamos de sexualidad, ¿ok? Ok, Hablamos de prevención, hablamos también de procesos pedagógicos, ok, ok, como la escolarización, lo importante de la estimulación, incluso en la detección de trastornos de neurodesarrollo, em, de cómo cuidar al otro y cómo también cuidarse. mm, Eh, Hay muchos temas que nosotros los psicólogos hacemos de manera colectiva, con mucho respeto y con las cartas abiertas de participación. Es decir, no obligamos a nadie a participar en eso te una... iba a preguntar No, no, porque es exactamente. lo que yo No te es que tienes decía. que venir obligatoriamente a No, hablar. no, 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 no. Pero el acercamiento, de contacto, la aproximación paso a paso, también puede ser una manera de poder, invitar al otro Mm, a conocer el servicio de psicología, ok. ¿ok? El Porque aspecto religioso, ¿cómo lo has visto en esta respuesta de la tragedia, en los refugios? bastante alta, Ok. bastante alta. De todas las corrientes religiosas. Sí, sí, de todas las corrientes. Yo he visto personas que han hecho yoga, Ujú, han hecho meditación, desde el punto de vista budista, otros desde el ok. punto de vista del cristianismo, otros católicos, o sea, desde el evangelio. O sea, ha habido una expresión religiosa bastante amplia. Por lo menos sabemos bien que la oración, que independientemente de la religión que seas, genera un efecto introspectivo que puede aliviar, que puede descargar, ¿ok? Pero también hay que saberlo manejar, porque a veces esa introspección puede generar un efecto contrario, ¿no? Que es de vuelta a la tristeza. Entonces, por eso yo digo que la parte del autodiálogo, de la oración interna, es algo que te fortalece muchísimo, Ujú. pero hay que saberlo sostener también, Sí, porque trae muchos recuerdos, trae muchas experiencias del pasado o sí. del por qué Diosito me hizo esto. Entonces se generan distorsiones que generan sufrimiento. Pero la comunidad religiosa ha hecho un trabajo fenomenal. eh, Especialmente ellos no solamente se han dedicado a acompañar a las personas en esta situación, sino que siempre han de alguna manera ayudado al más necesitado. ¿Ok? Ujú, Y creo que la comunidad religiosa es fundamental, y más en Venezuela. Nosotros somos una comunidad muy, muy, muy religiosa. O sea, y eso de alguna manera nos da una fortaleza en la creencia, en la espiritualidad, en el propósito de una divinidad, de Dios. No, no, a veces alivia el alma. Y entender esto como, eso nosotros a veces lo definimos como creencias de protección religiosa, ok. ¿ok? Pero más allá del tema científico, estoy seguro que el mensaje es que ante un momento de sufrimiento siempre recurrimos a nuestra espiritualidad, Sí, el ser humano siempre va a buscar algo supremo, a algo trascendental. De ujú, hecho, que está por encima de nosotros. Víctor Frank lo decía muy claro, un psiquiatra que, bueno, escribió un libro maravilloso que se llama El hombre en busca de sentido, que es el hecho de haber vivido una experiencia de constantemente de estrés y muerte en los campos de concentración nazi. Ok. Y se da cuenta, bueno, que parte de lo que nosotros los seres humanos, cuando estamos en una situación que nos sobrepasa, es tener estas creencias protectoras que están disponibles, que están dispuestas desde el aspecto de la espiritualidad. Y el propósito de muchas personas se dicen, bueno, ¿por qué estoy vivo? Ujú, Es lo que te decía, viene la fase de la reconstrucción. Ahora, ¿qué voy a hacer con mi nuevo plan de vida? ujú, ¿Ok? Y hay que darle la oportunidad
a la población a que pueda hablar de eso y reconstruirlo y tomar una decisión, y Ok. que nosotros seamos agentes de acompañamiento de esa decisión. Ok, yo Ujú, espero que más temprano que tarde, como todo en la vida, porque hay gente que te dice que a veces consigues a alguien que te habla de situaciones duras en su vida ujú. y te dice, hoy te lo puedo contar así sin llorar. Es Hoy te lo puedo correcto. contar así porque ya lo superé, ya pasé el duelo. Exactamente, A eso exacto, es a lo que nos referimos nosotros hoy cuando exacto. decimos que hay que entender lo que pasó para que ese momento va a llegar en que Sí, te lo voy a poder contar lo que viví, no con el dolor de ese momento ni la frescura de ese momento, pero lo vamos a poder conversar. sí, sí, y de hecho, por ahí veía un video, de una persona que estaba abriendo una carpa y Ajá. hacía una traducción en El chino. chino, ajá. Nosotros los venezolanos, Esa tenemos algo, jocosidad sí, 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 característica. sí. Nosotros los venezolanos tenemos un mecanismo de defensa, del chiste, Bueno, ¿no? los rescatistas que vinieron hablaron Ajá, de eso, hablaron de que ajá, les impresionaba es la impresionante. solidaridad y Ajá, el humor. ajá. El humor es un mecanismo que hemos utilizado los venezolanos durante años Ujú, bueno, para tratar de aliviar la tensión, ujú. y poder redirigir la experiencia dolorosa a una experiencia mucho más, eh, mínima de dolor, como eso lo llamamos como minimización, eh, y que esa minimización no es que sea algo malo, sino que es una manera de protegerte, a través del chiste. Ujú. Y además cuenta un relato de una manera menos impactante. Sí, sí, Entonces eso, cuando tú lo recibes, te impresiona, ¿no? Pero lo recibes ahora desde otro canal de información, ya no lo recibes desde la angustia, de la cosa. Entonces, a veces preocupa porque mucha gente utiliza los mecanismos de humor como para evadir un dolor tan profundo y a veces cuando confrontamos una realidad y te das cuenta de eso, viene el momento de, bueno, no era tan juego, sí, sí, realmente lo sí, que le sí. pasaba a esta persona. Y que pareciera que genéticamente estamos diseñados así los venezolanos. Parece que sí. Mira, llegando a conclusiones, pues entonces vamos a recomendaciones. Claro, El tema de las redes sociales, la recomendación es separarnos cierto tiempo del sí. teléfono celular. Sí, hay que practicarlo en la mañana, en la tarde y en la noche. La recomendación es mantener momentos de descanso con el uso del teléfono, Ujú, ¿ok? Y o utilizar el teléfono para hacer otras actividades que no tienen que ver con las plataformas digitales, no para tratar de desconocer una realidad. ujú. No, 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 para nada, en absoluto. Cuando usted se quiere informar, pues busque información verdadera, verifique la fecha del contenido. Son recomendaciones de confirmación y validación para que no caigamos en sesgos. Ok. El cerebro es muy fácil de engañar, extremadamente fácil de sesgar. Ujú. ¿Ok? Entonces la idea es que usted tome conciencia de que en ese momento eso va a generar un impacto en usted. En dado caso que usted quiera exponerse, usted tiene que tener habilidades para poder recuperarse Exactamente. de esa exposición. Eso es como si uno va al cine, tú sabes que te vas a estresar viendo la película, después que sale, fue una película. No, y después entonces te pones una comiquita para que se te pase un poquito el estrés del terror. Por otro lado, el encuentro familiar es a veces no una recomendación general, pero cuando hablamos de familiar, hablamos del vecino, hablamos de la comunidad. O sea, ¿con quién cuento yo en mi La gran red? Y si no familia. tengo una red, ¿cómo busco una organización que me permita a mí poder acceder a una red? Una red es, por ejemplo, en la institución, se me perdió mi cédula, bueno, vamos a resolverlo. O sea, Ok. no consigo comida, bueno, vamos a ver qué organización puede brindarnos un almuerzo, un desayuno, algo que nos pueda sostener para sobrevivir. Ujú, Por otro lado, a las personas que no han sido afectadas directamente por la tragedia, pero que sí vivimos el temblor, vivimos la alteración, el miedo, el ujú. susto, no invaliden lo que vivieron solamente porque otros lo vivieron peor. ¿Ok? Creo que los dos aspectos son sumamente importantes y saber, ciertamente, no quedarnos en el hecho de la comparación, ¿sí? O el miedo social de qué dirán si entonces después de todo esto voy y me como un helado, o sea, mientras otros están Ajá, ajá. sufriendo. Ujú. Yo incluso creo que no sé si en el post anterior que hicimos, conversaba un poco del hecho de la culpa del autocuidado, ¿no? Ujú. Si yo estoy bien, si otros están mal porque yo tengo que estar bien. Exacto. Y a veces estar bien no significa hacer una fiesta, Ujú. Tú sabes, yo ¿ok? estuve fui al tema de la playa y había Ajá, personas que decían, ¿cómo voy a ir a la playa si ajá, tanta gente está pasando un momento difícil?
Ajá, ¿Cómo voy a ir a rumbear si alguien tiene un momento difícil? ajá. Pero lamentablemente, que es la parte quizás más fría de esto, es que el mundo no se detiene. No, La sin vida duda. continúa Ujú, avanzando. Hay que guardar el respeto, hay que tener el luto necesario, ujú. pero la vida se sigue No, movilizando. y sabes, yo creo que nosotros estamos en un proceso ahorita de mucha empatía. Ujú, Y eso nos ha curado muchísimo socialmente, porque muchas personas en sus estados de WhatsApp colocan estados de ayuda, colocan una banderita para vivir el luto. O sea, hay un respeto nacional. un acompañamiento. Sí, no, no, hay un respeto nacional profundo de nosotros, los venezolanos, y que yo sé que muchas personas lo valoran. Pero ahora que, bueno, ha pasado creo que un mes, más o menos, Ujú. un Sí, mes y sí, unos cuantos días, estamos volviendo a hacer nuestras rutinas y es válido. Te vuelvo y te repito, hay personas en los refugios que están tratando de rescatar su vida. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a quienes están tratando exacto. de rescatar sus rutinas? ¿Quiénes más iban a la playa que las personas de La Guaira? Ujú, Por ujú, ejemplo, ujú, eh, ellos desean enormemente volver a experimentar la arena, la sensación de tranquilidad del mar, todo eso. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otras personas sobre lo que haga o deje de hacer? ujú. Eso es muy distinto a, por ejemplo, que hagan politiquería o que hagan, ¿cómo se dice? Turismo de tragedia. Eso a mí me parece moralmente inadecuado. O sea, O creo. utilizar la tragedia para obtener seguidores, ganar seguidores, obtener Exacto, like, etcétera. exacto. Y ojo, yo te decía, yo entiendo la noción o las definiciones de la intención del periodismo, pero hay muchos periodistas que han generado un muy buen contenido y que han ayudado a muchísima gente. Ujú, Y hay otros que se les nota por los poros que o quieren politizar la situación para remarcar su lugar en la política o eh, buscan de alguna manera, no sé, tratar de ser noticia, ujú, exactamente. Que la ¿okey? noticia sea en ellos. Que ese es Exacto, otro que la tema, ajá, que yo soy la noticia. No, la noticia no es lo que pasó, sino el atractivo soy yo. es correcto, y no debería ser. Creo que todos los venezolanos, oye, hicimos un gran esfuerzo por donar, por hacer, Ujú. por estar, por buscar, y no hubo necesidad de grabarse. Sí, no, y en definitiva, esto nos está enseñando a poner cada quien en su sitio, en su Ujú, lugar. ujú, Porque por mucho que tú tengas una forma de pensar o de ver las cosas, ujú, ujú. si alguien está haciendo las cosas fuera de contexto, automáticamente la sociedad lo va a apartar. Sí, por ejemplo, fíjate lo que pasó ahorita. Ahorita acaba de existir un terremoto en Japón de 7.1. Ujú, Y yo no veo tanto, ellos están súper concentrados en remover escombros, los protocolos, etcétera, rescatar personas, buscar, asistir, redirigir a la población a lugares más seguros, etcétera. Y ellos respetan, ellos lo dicen, ¿no? Nosotros respetamos muchísimo el proceso de la víctima en ujú. ese proceso. Vi muchos periodistas que se acercaban a las personas y ¿cómo te sientes? Sí, Evidentemente sí, sí, es sí, una sí, sí, sí. pregunta muy dolorosa, Sí. em, Y lo reconectas de nuevo con el por momento, lo trasladas de supuesto. nuevo allá. Entonces, ¿cuál es la recomendación a las instituciones? Que podamos tener todos los días presente que ayudar a otro tiene una responsabilidad. Y un límite. Y un límite, por supuesto. Ayudar a otro o reasistirlo puede generar un proceso de dependencia Ujú, que puede llevar a la persona a perder habilidades, a perder capacidades que ujú. son necesarias para sobrevivir. Sí, Y respetar el tiempo o el proceso de recuperación del sujeto. sí. Eso es muy importante. Y siempre pedir autorización, permiso y diálogo antes de conversar o establecer una relación de comunicación, que ese video va a ser utilizado para generar sensibilidad, conciencia, etcétera. No es lo mismo, por ejemplo, concientizar sobre el medio ambiente en esta situación, que por allí creo que había un tema muy parecido sobre la redistribución de esto, y mucha gente estaba preocupada por eso. Eso podría ser un reportaje. Ujú. Por otro lado, cómo están funcionando las dinámicas dentro del refugio, qué necesitan, o sea, que el periodismo sirva No tiene que ser para, amarillista. sí, no, que sirva con utilidad. Y yo estoy muy, al mismo tiempo estoy muy contento porque muchos periodistas
no voy a decir nombres para no particularizar las cosas, pero muchos periodistas hicieron un excelente trabajo Ujú. Y lo siguen y haciendo. lo siguen haciendo y Sí. están comprometidos completamente con el hecho de llevar un mensaje, de notificar, de, epa, pendiente aquí, el estado tal cosa, necesitamos ayuda aquí, necesitamos ayuda allá. Y no lo han convertido en un show Mm, mediático como para decir, yo lo hice o yo hice esto. No, no, no hace falta. el yoísmo. Sí, no Sí. hace falta. Creo que es más bonito reconocer cómo todos hemos colaborado a pensar que fue una sola persona. Fíjate lo que decías ahorita, ya para cerrar, eso de que el Estado tiene que asegurar que la persona conserve sus habilidades, que no le Exacto. trunque sus habilidades. Un psicólogo que conversaba con él estos días, preparando un live que hice para TikTok, Ajá, y él me decía, Naúl, esto tienes que verlo como que tú sacaste unos peces del mar. ajá. Tú no los vas a meter en agua dulce, tienes que tratar de mantenerlos en agua salada, École, que es su ecosistema, es su ambiente, y lo vas a tener temporalmente en esa agua salada. ujú, Y después no lo puedes dejar ahí de repente un año, no puedes, porque si no tienes ajá, que cambiarle el agua, tienes que hacerle un mantenimiento del agua para que él no muera o no se apague o pierda sus ujú, habilidades de ujú, natación, ujú, para que entonces lo reinsertes en agua salada y él siga viviendo en su ambiente normal. Y me decía, así más o es. menos así es lo que Ujú. tiene que pasar en los refugios. Totalmente, y uno se los explica. Aquí vamos a aprender todas las habilidades necesarias, tu proceso de recuperación, tu proceso de sostenimiento y entender que esta crisis no va a ser para siempre, que Mm, hay un momento también de recuperación, pero que esa recuperación sea garantizada en algo muy concreto, que es volver a reconstruir la vida en La Guaira. Eso exactamente. es muy importante. Entendemos que los síntomas del estrés agudo y el efecto postraumático que hoy se habla con tanta ligereza, sea, el trauma, lo postraumático. Y creo que más allá de las etiquetas es plantearnos qué podemos hacer todos los días para autocuidarnos. Por ello practicaba algunas técnicas, se lo comentaba con varias comunidades. De hecho, en mi Instagram aparece algunas actividades de primeros auxilios psicológicos que se aplican las primeras semanas, en el primer mes o tercer mes después de la catástrofe, em, para brindarles a las comunidades herramientas de sostén y contención, Ok, ¿ok? Y de uso logístico y estratégico para sobrellevar la situación. Porque no es nada más el hecho de hacer el OM aquí, o ujú, sea, como me quedo estático aquí, no, también hay que limpiar, también hay que recoger, también hay que reconstruir el trabajo, también hay que ver qué necesita mi familia, también hay que ver cuál es mi motivación más allá de la tragedia. la tragedia no lo es todo. Y la tragedia, entender que exactamente, entender que la tragedia no lo es todo, sino es la capacidad estratégica de poder solucionar un problema. Ok, ok, ¿Ok? Con el acompañamiento, por supuesto, de todos los recursos. Em, a diferencia del efecto postraumático que ocurre después de los 3 meses, y estos son síntomas como el flashback, lo que conocemos como flashback, que el estrés agudo también lo puede tener, pero debe cumplirse una temporalidad, ok, una intensidad de los efectos psicológicos, y por supuesto que tu vida comience a deteriorarse en términos laborales, en términos de comunicación, en términos de hábitos básicos, como es la alimentación, el sueño, etcétera. Esto debe ocurrir y el efecto diagnóstico tiene que ser este, ¿no? Después de los 3 meses del evento. ok. Incluso una persona puede estar totalmente normal, como que si nada hubiese pasado, e incluso haber superado la situación en ese momento, ¿no? En ese espacio, Es interín. sí, en ese proceso de tragedia. Y después hacer como si nada, y al año Puede recaer. puede haber algo que le detone un movimiento, un sonido, o Ok, enterarse que volvió y revivir otra vez ese ok, proceso ok, estresante. ok. O sea, hay que estar preparado para eso. Sí, claro, claro, pero se supone que en la medida que la asistencia psicológica Mm, se haga cercana, se haga próxima, atendamos a las personas en cada refugio, en cada cosa, se supone que eso debería prevenirse. No quiere decir que no ocurra, porque claro que sí, pero debería llegar a un punto de prevención ok, para que la persona siga su vida más adelante. Recordemos que la crisis no es igual al efecto ok. postraumático. Pero siempre es voluntad de la persona. Para cerrar la entrevista de hoy, Ajá. es voluntad de la persona, porque tú vas a estar Ujú, como psicólogo, pero no ujú. lo puedes obligar. La asistencia psicológica es voluntaria.
Ujú. es voluntario. Sin embargo, nosotros siempre hemos hecho la recomendación muy clara, que más allá de la consulta psicológica, el psicólogo puede proveer espacios de salud mental. Ok, Es decir, alguna charla, nada más con el hecho de estar presente y que sepan que hay un ok, psicólogo allí, es una oportunidad para que cualquiera, de manera voluntaria, pueda atender su estado emocional en ese momento. mm, Y eso marca una gran diferencia. También nosotros, ¿qué hacemos en esos momentos? Digamos como para que aumente el voluntariado de la asistencia, es poder concientizar sobre qué hacemos los psicólogos, que no es como esta parte muy de mito, es que son para no es locos, un loquero. no es un loquero, o sea, la gente genera como una resistencia a asistir y no, ¿para qué yo voy a ir si yo no estoy loco? Y es que no se trata de eso. Se Ujú. trata que con el psicólogo tú puedes aprender habilidades, con el psicólogo puedes aprender a autorregularte, puedes aprender a reflexionar y que esa reflexión te sirva como una orientación de vida. Ok, ¿Ok? Además, a detectar situaciones que de alguna manera desconocías, como por ejemplo un cuadro ansioso y no lo sabías. Y te das cuenta cómo la acción terapéutica puede tener un impacto en tu salud física. ¿Ok? Y eso es importante. Entonces comienzas a dormir mejor, comienzas a tener hábitos mucho más saludables, comienzas de repente a tomar mejores decisiones, a sentirte más seguro tomando decisiones, a elaborar una meta y un propósito, una idea que te direccione hacia levantarte todos los días con una razón de ser. ok, Entonces, además, por supuesto, del diagnóstico. ¿Ok? ok, ok. Y de la evaluación psicológica y bueno, todo el proceso terapéutico que eso Bueno, sería Eric, otro programa. agradecido por estar con nosotros hoy, sí, porque Ah, esto apenas comienza. es correcto, sí, Esto nos va a señor. llevar un proceso largo Ujú. y que hay que estar acompañando a nuestra población. Por eso es que hacemos este contenido para conversar con la gente y que la gente vaya entendiendo. Y todo lo que te pregunto viene resultado de lo que hago yo todos los días a través del TikTok Ajá, y voy recabando preguntas, puntos de vista, lo que la gente siempre en un lugar común tiene, que es el miedo. Yo no quiero sentirme cobarde. Yo no ajá. soy cobarde. Cosas como esa que hemos abordado en el día de hoy. Eric Arias con nosotros, psicólogo, su cuenta en Instagram, psicoclaves-bajo, y el número telefónico 0424-288-0769. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que este es un contenido que se hace con sentido, con mucho sentido, con mucha responsabilidad para un público que queremos tener siempre mimado, entretenido y además con sentido. Hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros.